queremos conocer cuál es el concepto que tienen ustedes de televisión responsable. Bien, el concepto más que de televisión responsable es el de generar contenidos multiformatos con criterios sustentables. Hemos tratado de incorporar el concepto de la sustentabilidad a lo que es la generación de esta televisión, originalmente, como planteamos el desafío de insertar el concepto de responsabilidad social en lo que era la televisión, y nos ha llevado a generar esta propuesta de los contenidos multiplataforma, que es la tendencia en la que estamos hoy en Telefe. Cuando hablamos de televisión responsable, o cuando hablamos de la generación de estos contenidos multiformato de manera sustentable, hablamos de generar contenidos que sean entretenimiento, que sean información, que sean comunicación, pero que sean también una interrelación con la audiencia, que agreguen valor, que canalicen la participación, que permitan la toma de conciencia de conversaciones y de temas que suceden en la realidad a través de lo que es la ficción, o a través de lo que puede ser una propuesta de entretenimiento, o a través de lo que puede ser una propuesta de un programa de interés general. Nos interesa que en este concepto de comunicación haya una interrelación, que haya un agregado de valor, fundamentalmente apuntando a lo que es la mejora de la calidad de vida de lo que son nuestros distintos grupos de interés, ya sean nuestros anunciantes, ya sean los televidentes, ya sean los usuarios de las redes sociales, que hoy son una plataforma con la cual estamos trabajando de manera continua, permanente, y aprendiendo a desarrollarlo. ¿Y cómo queda involucrado el televidente? El televidente queda involucrado hoy de una manera que para nosotros es fundamental, porque tenemos, por ejemplo, a través del uso de las redes, una devolución permanente de lo que son conceptos que hacen a lo que estamos presentando y a lo que estamos generando. Lo estamos escuchando de una manera mucho más directa, o de una manera más en tiempo real. Con el formato tradicional creo que es un desafío seguir generando instancias de encuentro con el televidente o con las instituciones que lo pueden representar o que pueden canalizar, repito, los distintos intereses. La televisión ofrece un formato multiplataforma también de intereses con los cuales la audiencia se vincula. Hay gente que le va a interesar un programa determinado, y no quiere decir que nosotros nos tengamos que dedicar exclusivamente a el que ve esa ficción en exclusiva, sino al que sin ver la ficción también puede estar involucrado. Aunque esto parezca confuso, nosotros nos hemos dado cuenta que hay un sector, por ejemplo, como es el social, que viendo nuestras ficciones está interesado y a veces no se da cuenta. Muchas veces el sector social que representa intereses de nuestros televidentes no mira la televisión, no mira la web, y sin embargo hay cuestiones que son vitales o que son de interés fundamental para lo que ellos están haciendo, que muchas veces es llegar a la toma de conciencia, llegar a la concientización sobre una causa determinada, canalizar un interés respecto a una temática o una problemática, canalizar una inquietud respecto a cómo resolver un tema que afecta a la vida social. Entonces ahí se necesita un entrenamiento en identificarse con el contenido sustentable o el contenido responsable. Sí. Y es un aprendizaje. Y es un aprendizaje, y también ahí lo que entendemos es que nosotros tenemos el desafío de esto que estamos generando y esto que también estamos aprendiendo, compartirlo con estos grupos de interés, con este sector social con el que estamos trabajando. Taira, hablemos de casos concretos en la pantalla de hoy de Telefe. Bien, casos concretos de la generación de contenido sustentable. Con esta mirada tenemos lo que para nosotros fue un desafío enorme, que fue trabajar y seguir trabajando con el proyecto de Aliados. El proyecto Aliados es un proyecto innovador en la televisión a nivel mundial, porque habló de insertar el concepto de multiformato en una propuesta de ficción.
Es decir, era pantalla, web, redes y todo lo que puede llegar a originar una propuesta que involucra una ficción destinada a un público adolescente y joven. Ahí fue donde vimos que a lo que era la propuesta podíamos agregarle este valor que tenía que ver con a temas que se presentaban en la ficción, como por ejemplo bullying, como por ejemplo temáticas vinculadas con el medio ambiente, temáticas vinculadas con la vida sana o con la patología alimentaria, como se presentaban, podíamos canalizar dentro del espacio que generaba la propuesta multiformato contenidos que permitieran que estos jóvenes que se acercaban al entretenimiento y a esta ficción pudieran canalizar y pudieran conversar de lo que les pasaba. Eso creo que para nosotros es algo fundamental. La multiplataforma y el contenido de pantalla te permite visibilizar conversaciones que suceden en la vida cotidiana, cosas que nos pasan, sin olvidarnos que estamos entreteniendo, sin olvidar que estamos transmitiendo un contenido que puede tener un viso de información y sin olvidarnos fundamentalmente que esto es una propuesta que tiene que ver con un negocio que es el de la televisión. Entonces, con todo ese combo decidimos interactuar con el sector social, con más de 14 organizaciones representativas, hacer alianzas estratégicas para que puedan a esa plataforma que reúne una comunidad que hoy llega hoy, febrero del 2014, a más de 800.000 personas, la plataforma web, apropiarse de los contenidos, utilizarla, difundir, sentarse y dentro de lo que es una propuesta de multiformato, hablar de lo que es la inclusión en una sociedad que excluye más que incluye en muchos casos. Y a los jóvenes esto transmitírselos en un estadio fundamental de su vida. O, por ejemplo, si se da una situación como es la del bullying, o como fue la del bullying en la primera temporada de Aliados, contar que hay instituciones de la sociedad civil que están trabajando junto con la familia, junto con la escuela, junto con los propios chicos, en superar esto que es algo que los afecta y sobre lo que nosotros como adultos también tenemos que reflexionar. Entonces es como una suerte de círculo virtuoso en el cual potenciamos las distintas habilidades y las distintas fortalezas que tiene cada uno. La pantalla y la web como comunicadores, la sociedad civil como alguien que se está ocupando y preocupando de los temas, los propios destinatarios, y hacerlo de una manera sustentable. Contame sintéticamente el caso de Avenida Brasil. Bien, con Avenida Brasil este es un formato que Telefe empezó a difundir el año pasado, en diciembre. Es un formato de la televisión brasilera que ha sido éxito en más de 100 países, que tiene un condimento esencial que hace que la novela como fenómeno, como propuesta de ficción y de entretenimiento, haya reunido todos los condimentos para ser un éxito a nivel mundial, en Brasil por sobre todos los países, pero en cada país donde se ha presentado ha tenido un rating muy alto, y que en su desarrollo toca determinadas temáticas como por ejemplo la violencia y el maltrato infantil, el trabajo infantil, la violencia de género, el tema de la adopción, como temas que la atraviesan. Nosotros dijimos, esta es una oportunidad para iniciar conversaciones en lo que son las redes, porque el formato obviamente no se modifica, no podemos insertar temas, porque esto ya viene armado así, pero podemos trabajar en las redes y podemos difundir contenidos y difundir el trabajo que hacen diferentes instituciones que están vinculadas a esa temática. ¿Por qué? Porque Avenida Brasil genera conversaciones, y Avenida Brasil, si cuenta la historia de Nina, Rita y Jorgito, Patata y Jorgito, cuando son chicos, que se desarrolla en un basural, ahí estamos hablando de trabajo infantil, y esa es una realidad que atraviesa una realidad enorme en Latinoamérica y en Argentina, y contamos quiénes en Argentina, en la web,
están haciendo cosas para que esta realidad se revierta, se combata, se supere. Y empezamos a difundirlo y nos parece que es un espacio y que nos parece que es una oportunidad. ¿Por qué? Porque Avenida Brasil genera esas conversaciones y puede haber interesados y porque hay referentes en la sociedad a nivel público, a nivel privado y a nivel social que están trabajando la temática. Ponemos y disponemos de esta palestra para poder hablar del tema. Detrás tuyo hay un cartel, un afiche que muestra la nómina de canales del interior de Telefe. ¿Cómo se trabaja el contenido responsable, la responsabilidad social desde Buenos Aires con los canales del interior? Lo hemos trabajado de una manera sostenida y sabemos que el desafío es seguir construyendo porque la realidad local lo que hace es que los intereses se canalicen a través de la pantalla de una manera muy clara y muy contundente. Nosotros en el año anterior hicimos una capacitación a productores y trabajamos con productores locales para mostrarles cómo, sin alterar y sin modificar los formatos que estaban haciendo, ya sea programas de interés general, programas de entretenimientos, programas sociales o programas informativos locales, cómo esos contenidos podían tener esta visión de sustentabilidad. Ejemplo, si en Córdoba se hacía un programa vinculado al tema de turismo y vinculado a la riqueza local que había en cuanto a paisajes e historia, bueno, mostrar cómo ese programa se podía potenciar llevando el contenido a instituciones educativas para que puedan trabajarlo y para que puedan ponerlo en situación de aprendizaje. O como, por ejemplo, en un programa magazine de interés general, en una pantalla de un canal en Rosario, cómo podían trabajar con campañas de concientización, como lo estaban haciendo, pero cuál era el plus que podían agregarle. Y eso tenía que ver con la transmisión de la información, con videograph y con disposición de webs para poder el televidente canalizar una inquietud o preguntar o reflejar una historia de vida. Esto es un desafío que tenemos y que hemos hecho también, por ejemplo, con campañas sociales. Es decir, si vienen y nos piden una campaña acá en Capital de una ONG que tiene incidencia en el interior, bueno, tratar que en el interior, en el canal, ya sea a nivel de informativo, ya sea a nivel de interés general, se canalice y se cuente lo que se está haciendo, no solamente pasar un spot de una campaña determinada. Taira, vos lo mencionaste ya, pero me interesa la responsabilidad social puertas adentro de Telefe acá en Buenos Aires. ¿Se capacita el personal? ¿Se lo orienta? ¿Se le comentan las novedades que la misma compañía va generando en este tema? Bien. Sí y no. Lo que estamos haciendo y lo que hicimos en todo este proceso fue trabajar desde la práctica, trabajar, por ejemplo, con el equipo comercial, trabajar con equipos de recursos humanos, trabajar con las producciones, mostrando desde la práctica lo que se iba haciendo y cómo eso tenía que ver con la responsabilidad social. Fuimos por el camino inverso al tradicional. No empezamos con la teoría, empezamos con la práctica. La práctica de manera tan contundente que hace que hoy, directamente cuando sale un formato nuevo, o hay un formato nuevo, y esto lo hablamos con la Dirección de Contenidos Globales. Fíjate que estamos hablando de un concepto, no programación y artística, contenidos globales, pantalla y web. Tenemos todo un esquema de trabajo y gestionamos de manera conjunta cómo va a ser la relación de responsabilidad social, sustentabilidad con los contenidos sustentables, para los contenidos globales. Pero los propios productores ya empiezan a acercar las propuestas y nos dicen, bueno, para doctores necesitamos tener una relación con el sector social para los temas que vamos a ver en esta agenda. O de repente la producción de La nave de Marley nos llama y nos dice, tenemos determinada cantidad de elementos que queremos saber cómo los vamos a reciclar o dónde los se pueden donar, o la gente de ambientación, cuando termina una temporada de una ficción determinada,
tiene muebles y dice dónde podemos destinarlos, porque obviamente son muebles que fueron usados en una ficción, o sea, es como si se hubiesen usado en una casa. Las prácticas se empezaron a internalizar. Nosotros en el 2013-2014 tomamos el compromiso de empezar a elaborar la teoría sobre esto y estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con los indicadores de sustentabilidad de acuerdo, o sea, todo el trabajo previo, empezar a trabajar con los indicadores de sustentabilidad, porque hay un suplemento que se editó por parte del GRI en el año 2012 y que es exclusivo para medios y que es uno de los más estrictos y más contundentes en cuanto a lo que hay que hacer y decir para afirmar que uno está haciendo una gestión sustentable en un medio de comunicación. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora en el 2014 de sistematizar estos indicadores para poder empezar a ordenar esto. Sabemos que tenemos pendiente el tema de lo que es la comunicación interna de estas acciones. Lo que quisimos fue, y vimos que tenía que, era una opción, no que tenía que ser así, que era una opción de gestión, validar primero las prácticas y luego empezar a decir, esto que estamos haciendo se llama, o es así, se llama contenido sustentable. Esta acción que hacemos de reciclado de bienes de uso en desuso, que pueden ser escenografía y ambientación, que no se pueden reciclar o reutilizar, tiene que ver con estos indicadores de reducción de la huella de carbono en la reutilización de elementos. O esta acción que estamos haciendo es una acción con la comunidad. O esta acción es de responsabilidad social interna. Estamos trabajando con la mejora de determinada condición o clima laboral. Entonces, hicimos el camino de mostrar con la práctica cómo estos conceptos lo que hacían era agregar valor a la gestión. Porque entendemos que de eso se trata el ejercicio de la sustentabilidad en una compañía. Gracias, Taira. A vos, Pablo, y a todo el equipo de Agenda Social.